La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más tengo la oportunidad de compartir con usted esta reflexión, pero antes quiero agradecer sinceramente a todos estos hermanos y hermanas de diferentes comunidades que me animan a seguir adelante a través de este anuncio que el Señor me permite a través de este medio de comunicación. Me sorprende cómo las personas reaccionan cuando uno llega a compartir la palabra a una comunidad, a una parroquia, y le veo por televisión. Yo lo veo en la mañana, yo lo veo en la noche, le escucho por la radio católica. O sea, toda esta experiencia lindísima, ¿no? De ver que aquí en la televisión, por ejemplo, estoy ante una cámara, pero que luego se difunde el mensaje a tanta gente. Bueno, agradezco a Dios por la oportunidad que me está dando de tener esta experiencia nuevamente, y a usted le animo a seguir perseverando en la fe. Hoy quiero centrarme en el último de los profetas, San Juan Bautista. Y le he titulado esta reflexión a ejemplo de Juan Bautista. A ejemplo de Juan Bautista, porque es un personaje del Nuevo Testamento que también impresiona. También sirve de modelo para nuestra vida cristiana. Y tomemos el Evangelio de San Juan, que el Evangelio de Juan me llama poderosamente la atención cómo Juan plantea la figura de Juan el Bautista. San Juan capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice: apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera que ilumina a todo hombre, estaba viniendo al mundo. Palabra del Señor. Cuando leo este texto me impresiona, porque Juan, el discípulo, no Juan Bautista, sino el autor del Evangelio, Juan nos presenta a Juan el Bautista, en primer lugar, como un enviado de Dios. Como un enviado de Dios. No es alguien que se autoenvía, es un enviado de Dios. Y pone el nombre de Juan, el cual dice en versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Dios envía a este hombre. Pero este hombre tiene un nombre concreto, en una realidad concreta. Es fruto, también es parte de una familia concreta. Se llama Juan. Se llama Juan. Y dice luego que la presencia de Juan es para dar testimonio de la luz. No de sí mismo, de la luz. De modo que todos creyeran por medio de él. No que creyeran en él, sino por medio de él. O sea, cada uno de nosotros debemos de ir conociendo a Juan Bautista de una manera más profunda, más real. En el sentido, por ejemplo, que la misión, Juan Bautista tiene una misión. Y aquí quiero decir algo. Cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos una misión. Tenemos una misión. Es como que usted se pregunte, ¿para qué existo? ¿Para qué existo? Usted me podrá decir, para ser feliz, para ser papá, para ser esposa, para ser esposo. Eso es en esta realidad temporal. Pero ¿para qué existo para el reino? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor me ha dado el don de la fe, el don de la vida? ¿Para qué? Entonces, la misión de Juan Bautista es nuestra misión. Es encontrar el hecho, en primer lugar, entender que el Señor es el que nos ha dado la vida. Pero no solamente me ha dado la vida, es que al darme la vida, me da una misión. Me da una misión. Y uno tiene que ir descubriendo ese llamado. ¿A dónde me llama el Señor? ¿A qué me llama el Señor? Espiritualmente, no te quedes en la realidad temporal. ¿A qué me llama el Señor? Y la misión de Juan Bautista, para mí, tiene dos componentes primarios, principales. En primer lugar, llevar a los hombres hacia Jesús. Llevar a los hombres hacia Jesús.
Eso es lo primero. A dar testimonio de Cristo. Y luego, la de facilitar y hacer posible ese encuentro. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y Juan Bautista no se oculta, no oculta su fe. Juan Bautista arriesgó su vida hasta que le privaron de su vida. Entonces, esa dimensión de Juan Bautista a nivel profético debe de ser en nuestra vida también. Nosotros debemos de comprender primero que somos enviados por el Señor, pero también que tenemos una identidad propia. Por eso Juan, el autor del Evangelio, habla y dice, llamado Juan, tiene una identidad propia. Y eso es hermoso. Cuando tú te conoces a ti mismo, cuando tú te encuentras contigo mismo, tú fortaleces tu identidad propia. No andas imitando a nadie. Tienes una identidad propia. Y por eso, esta expresión de fue un hombre enviado por Dios. Fue un hombre. Caray, o sea, a mí esto me impresiona. Fue un hombre. ¿Qué privilegio el de Juan? ¿Qué privilegio el de Juan? ¿Cuánto tiempo pasaron orando sus padres? ¿Cuánto tiempo pasaron orando sus padres que iban al templo todos los días? Y Dios escuchó la súplica. Y por eso esta expresión, fue un hombre enviado de Dios. O sea, aquí hay algo que quiero decirte. Tu existencia, mi existencia, no es un accidente sexual. Hay un propósito divino. Que las circunstancias, que no conociste a tu papá, que tu mamá te regaló, quien te crió fue la abuela, el tío, el primo, quien sea, que fue a través de un abuso sexual, pues sí, es lamentable humanamente, pero eres un enviado de Dios. Eres un enviado de Dios. Hay una razón espiritual enorme, más grande que el monte Everest, para tu existencia. Y tú debes de tratar al máximo de descubrir ese envío. ¿Cuáles son las razones? Y por eso es importante ver lo que dice siempre el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 33 al 35. Yo sé que muchos de ustedes anotan, por eso lo voy a repetir. San Juan, capítulo 5, versículos 33 al 35. Dice, ustedes mandaron interrogar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba, y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Palabra del Señor. Es Jesús que está hablando. Es Jesús que está hablando de Juan el Bautista. Y Jesús dice de Juan el Bautista que Juan era como una antorcha que ardía, que iluminaba, y que ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. O sea, esa tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser como una antorcha que arda, como una antorcha que ilumine. Nuestra vida, nuestra manera de desempeñarnos en el trabajo, nuestra forma de asumir nuestros roles como padres, como esposos, como esposas, como madres, como personas profesionales, como agentes de pastoral, tiene que estar ardiendo esa antorcha. Tú como sacerdote, tu vida tiene que ser, y debes de meterte esto en la cabeza, querido hermano sacerdote, con todo respeto. Tú eres una antorcha en tu parroquia. Y tienes que estar encendido, no para quemar a la gente, para iluminar la vida de las personas. Y por eso, un hombre enviado por Dios llamado Juan, que Jesús dice es como una antorcha, donde Juan Bautista es ese hombre fiel, ese hombre valiente, hasta el final. Le cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque denunció. No le dijo allí, mira, ¿sabes qué? Es que fíjate que te estás equivocando, no. Estás cometiendo un pecado. Eso no es correcto. Eso que estás haciendo no es nada correcto. A veces nos cuesta, nos da miedo y a veces
esa es la gran tentación de la iglesia, el quedar bien con estos organismos internacionales que manejan tanto dinero. Pues miramos a ver cómo nos la llevamos. Es que no hable de esto. Recuerdo yo que iba a predicar en una comunidad y me dijo uno de los hermanos: mira, hermano, fíjese que aquí está fulano de tal, el cual había sido señalado por actos de corrupción. Mire que estamos evangelizando y ya es la segunda vez que viene a nuestra comunidad y le pido por favor que no hable del tema de la corrupción, porque, o sea, acomodar el evangelio y ocultar parte del evangelio porque una persona que está ahí en el auditorio ha sido señalada y que estaba en una situación bien compleja, pero que había que entonces hacer como partir en dos el evangelio, y esto lo voy a ocultar porque por respeto humano. No. Y yo le dije al hermano: disculpa, pero es que yo no he preparado el mensaje pensando en esta persona. Yo no lo he preparado. O sea, yo lo he preparado pensando en toda la comunidad. Y yo voy a hablar de manera general. Entonces, Juan Bautista es así. Ese ejemplo es Juan Bautista. De que no acomodó. A esto les hablo de una manera y a esto de otra. Es que aquí no voy a mencionar esto porque puedo herir susceptibilidades. Pero aquí pues voy a hablar de otra manera. Absurdo. Y esa es la gran tentación de la iglesia hoy. Y por eso es necesario saber entender esa fidelidad, esa valentía de Juan el Bautista. La misión también de Juan el Bautista fue de hacer tomar conciencia en la gente sobre el pecado. Arrepiéntanse, conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Mateo 3:2. Arrepiéntanse, ¿De qué se van a arrepentir? Pues del pecado, de esa vida desordenada que han llevado. Pues arrepiéntanse y conviértanse. Y por eso Juan Bautista andaba anunciando la conversión. Juan Bautista predicaba la conversión, ese cambio de vida, una opción radical en favor de Dios. Pero es que Juan Bautista vivió la radicalidad en su propia vida. ¿Cómo andaba vestido? Los evangelistas mencionan que comía grillos, miel, o sea, en una manera extrema, una forma radical. Cada quien tiene un llamado. Cada quien. A mí el Señor me llamó a renunciar a mi trabajo, a mi proyecto de vida, a mi profesión, para servirle de esta forma. Entonces, en la medida que tú te vas abriendo al plan de Dios, pues entonces también te das cuenta que no solamente es un sentido de ir a la iglesia, de pertenecer a la iglesia, de estar ahí en comunión con la iglesia, sino de servir. Y ese servir te lleva muchas veces a ¿qué? Arriesgarte. Yo me arriesgo cada vez que predico. Yo me arriesgo cada vez que preparo y salgo por este medio, o usted me escucha por la radio católica. Yo me arriesgo. Me arriesgo porque hay alguien que quizás no le agrada mi persona. Me arriesgo porque hay alguien que quizás no le agrada mi manera de predicar. Me arriesgo. Y que querrá más de alguno cortarme la cabeza, quizás. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quedarme callado y decir entonces ya no? No, es hacerlo. Es seguir cumpliendo el llamado que el Señor puso en mi corazón. O sea, esa es la realidad. Por lo tanto, el camino de la fe también es un camino de arriesgarnos. Es un camino de no buscar quedar bien con esto. No, y por eso me callo. Y por eso, no, absurdo. Y es ahí donde este sentido misionero de Juan Bautista es ser profeta. El que anuncia y el que denuncia. Y por eso tener esa capacidad de Juan Bautista también de entender que Juan Bautista formó comunidad. Juan Bautista también tenía sus discípulos. Y por eso todos nosotros, al ver la figura de Juan Bautista, no nos podemos quedar con esa imagen que a veces las películas han presentado un modelo de Juan Bautista todo greñudo, todo desarreglado, todo sucio. O sea,
No sé cómo fue Juan Bautista, pero Juan Bautista vivía en un estado de libertad. No sé, pero a mí me hubiera gustado escuchar a Juan Bautista con la libertad, con la manera directa, la forma concreta de transmitir el mensaje de salvación. Arrepiéntanse porque ha llegado el reino de los cielos. O sea, yo soy la voz que clama en el desierto. Nunca dijo yo soy la palabra, yo soy la voz. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, hay una libertad tan grande en Juan Bautista que le lleva a ser un hombre que promueve el reino con esa identidad personal, con esa forma de ser natural de él, y que le promueve a tal grado que Juan bautiza a Jesucristo. Eran primos y Juan bautiza a Jesucristo. O sea, detrás de mí, dirá esta frase tan linda, detrás de mí viene alguien que es mayor que yo. Detrás de mí. Yo soy menos que él, pero es que detrás de mí viene alguien poderoso, viene alguien glorioso, viene alguien maravilloso. No soy yo, dirá Juan Bautista. Y esta frase linda de Juan Bautista cuando dice, es preciso que él crezca y que yo disminuya. O sea, es que veo la figura de Juan Bautista, un hombre humilde, un hombre con plena libertad para hablar de Jesucristo, un hombre con una capacidad de renuncia, de morir a sí mismo, un hombre que reconoce a Jesucristo, un hombre que no busca lugares de privilegio, un hombre que entiende cuál es su misión, cuál es su vocación, un enviado de Dios. Un enviado de Dios. Así deberíamos desde nosotros vivir nuestra fe. Así, a ejemplo de Juan Bautista, a ejemplo de Juan Bautista. Juan Bautista ni se apropió de los discípulos de él, no. San Juan capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos, pero no eran de él. Los estaba preparando para que caminaran con Jesús. Ese es el aspecto maravilloso de Juan, es que Juan no se coloca en ser el gran Señor. Juan sabe muy bien cuál es su misión. Juan tiene los pies en la tierra. Detrás de mí viene alguien que es mayor que yo. A ese síganlo, a ese ámenlo, no a mí, no me sigan a mí. Yo creo que cuando me toca formar agentes de pastoral en el área de la predicación, les digo que la mayor gran tentación que tiene una persona que predica, sea sacerdote, religiosa o laico, es centrarse en sí mismo y creer que es mejor que los demás y buscar recibir aplausos, honores eclesiásticos. Pero cuando miramos la figura de Juan Bautista nos lleva a esta experiencia tan fuerte, tan real, de saber entender e interpretar que la vida de un cristiano tiene que ser una vida en sencillez, una vida en libertad, una vida sin promover, alimentar su ego personal, una vida de comunicar la buena nueva de Cristo, una vida de reconocer a Cristo, de llevar la gente hacia Cristo, no hacia sí mismo. Entonces, toda esta experiencia de la figura de Juan Bautista nos tiene que promover a nosotros a algo maravilloso. ¿Y qué dijo Jesús de Juan Bautista? Escuche bien la pregunta que le acabo de hacer. ¿Qué cree usted que dijo Jesús de Juan Bautista? Mateo capítulo 11, versículo 11. Mateo capítulo 11, versículo 11 dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha habido uno mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Qué espectacular, ¿no? O sea, en verdad les digo, dice Jesús, entre los nacidos de mujer no ha habido uno mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Qué frase tan linda. Esto es el antídoto para la persona que quiere vanagloriarse por lo que hace en la iglesia, que se cree mejor que los demás, que cree que tiene la esencia del Espíritu Santo. Pues no. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
Y qué hermoso, ¿no? Cómo Jesús, que llega a conocer a Juan Bautista, que llega a entender a Juan Bautista, reconoce a Juan Bautista como el mayor entre los nacidos de mujer, el mayor. Yo creo que, ¿qué dirá Jesús de nosotros? ¿Qué dirá de Jesús de ti como sacerdote? ¿Qué dirá Jesús de mí como laico comprometido? ¿Qué dirá Jesús de nuestro matrimonio? ¿Qué dirá Jesús de nuestro rol de padres? ¿Qué dirá el Señor? Jesús de Juan Bautista tenía un concepto muy claro. Tenía un concepto formidable, espectacular. Y por eso vuelvo a retomar el primer texto que utilicé. San Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pues queridos hermanos y hermanas, esa es la razón de nuestra existencia. Insisto en esto, convenzámonos que somos enviados por Dios. Por lo tanto, a ejemplo de Juan Bautista, vivamos nuestra fe de manera intensa. Que el Señor les bendiga, les ilumine y les guíe cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.